Hola a todos los que visitan este canal. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, necesito pedirles un pequeño favor. Si pueden darle a me gusta, dejar un comentario abajo y suscribirse, si aún no lo han hecho, eso me ayudaría mucho. A los algoritmos de YouTube les encanta eso, y así mis videos llegan a nuevos espectadores, a los que también les pueden gustar estas historias. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes que se tomen el tiempo para hacerlo. Para mí es muy importante y ayuda a que el canal crezca. Bueno, basta de charla. Entremos en la historia de hoy. La ventana de observación se cubrió de escarcha de nuevo. El doctor Elliot Kane pasó el dedo por la fina capa de cristales de hielo, despejando un círculo a través del cual podía ver cómo el sol se ponía en el horizonte. No desaparecería por completo, al menos hasta dentro de un mes, cuando llegara el verdadero invierno antártico, pero la luz ámbar que se extendía por la meseta marcaba el final de otro día. Llevaba 15 años realizando esta peregrinación al fin del mundo, y las vastas extensiones de este lugar seguían haciéndole sentir insignificante, en el mejor sentido de la palabra. Aquí, lejos de todo, las preocupaciones humanas parecían triviales. Aquí, recordabas que la Tierra había girado en el espacio durante miles de millones de años antes de la aparición de los seres humanos, y que seguiría girando mucho tiempo después de que estos desaparecieran. Miró el reloj. Eran las 11:47 de la noche. Debería estar durmiendo, pero su mente estaba demasiado activa, repasando una y otra vez los datos de los núcleos de hielo que habían recogido esa semana. Muestras de las profundidades que contaban la historia del clima de la Tierra durante millones de años. Cada capa era una página de un libro congelado de la historia. El pasillo detrás de él estaba oscuro, salvo por la iluminación de emergencia que lo teñía todo de tonos rojizos y sombras. La estación Berkner era pequeña. En la temporada de invierno solo había 4 investigadores, y ahora Elliot era el único que estaba despierto. Al menos, eso creía él. ¿Elliot? La voz le hizo girarse bruscamente. En la puerta de la sala de comunicaciones estaba la doctora Nina Volkova. Su silueta se recortaba contra el resplandor de los monitores. En los 3 años que llevaba trabajando con la geofísica rusa, había aprendido a interpretar su estado de ánimo por la forma en que bajaba los hombros e inclinaba la cabeza. En ese momento, toda su postura denotaba tensión y sus manos temblaban. «Nina, ¿qué pasa?» Ella no respondió, solo le hizo un gesto para que entrara. La sala de comunicaciones apenas tenía espacio suficiente para 2 personas, ya que estaba repleta de equipos que los conectaban con los satélites, otras estaciones de investigación y el mundo más allá del hielo. Nina mostró en la pantalla los datos del radar subsuperficial del CryoSat-3, un satélite de la Agencia Espacial Europea capaz de penetrar el hielo. Era el informe matutino habitual, solo que ahora era casi medianoche, y Nina debería haber estado durmiendo desde hacía varias horas. «¿Cuánto tiempo llevas sin dormir?», preguntó Elliot al cruzar el umbral. «Desde las 6 de la tarde. Elliot, necesito que veas algo. Necesito que me digas que no me estoy volviendo loca». La pantalla mostraba un corte transversal de las montañas transantárticas, capas de hielo teñidas de tonos azules y grises. Los datos se actualizaban cada 12 horas desde el satélite. Nina amplió la zona a unas 40 millas de su estación, y Elliot sintió que se le cortaba la respiración. A una profundidad de aproximadamente 1/8 parte de 1 milla, el escáner mostraba claramente un vacío. Los lagos subglaciales no eran raros en la Antártida. Bolsillos de agua antigua, encerrados bajo el peso aplastante del escudo de hielo, aislados por la enorme masa que se encontraba sobre ellos. A lo largo de su carrera, había estudiado docenas de ellos. Pero esto no era agua. El vacío era enorme, se extendía casi 3 millas de largo, y dentro de él, en la fantasmal resolución del radar, había algo con bordes, con ángulos,
con una simetría que la naturaleza no crea por casualidad. La mente científica de Elliot comenzó inmediatamente a catalogar lo imposible. Se inclinó más cerca, casi tocando la pantalla con la nariz, como si la proximidad pudiera ayudar de alguna manera a que la imagen cobrara sentido. ¿Cuándo llegó? El primer escaneo fue a las 6:14 de la tarde. Desde entonces lo he repetido 8 veces. Elliot, 8 veces. He recalibrado el equipo. He comparado los sistemas del satélite con los de McMurdo. Incluso les he pedido que realicen su propio escaneo independiente. Nina abrió otra ventana. El segundo escaneo, con una marca temporal 3 horas después del primero. Resultados idénticos. Es real. Hay algo ahí abajo. Algo construido. La palabra flotó en el aire entre ellos como una presencia física. Construido, no formado. No creado por procesos geológicos. Construido por alguien. Por algo. Elliot arrastró la segunda silla de la habitación y se dejó caer pesadamente sobre ella. Sus piernas de repente dejaron de sostenerlo. Su mente barajaba febrilmente las opciones, cada una de las cuales se desmoronaba bajo la presión de los hechos. ¿Una formación natural que accidentalmente parece artificial? Las posibilidades son astronómicamente pequeñas. Un fallo en los datos o un mal funcionamiento del satélite. No después de 8 escaneos independientes. ¿Un objeto secreto de la Guerra Fría? Nada de esa época podría haber resistido el entierro bajo 8 décimas de milla de hielo. Además, los datos de los núcleos de hielo de esa región mostraban una formación continua. Abrió los informes geológicos y sus dedos comenzaron a correr por el teclado con su velocidad habitual. Encontró muestras de núcleos profundos de esa región, datos recopilados por otros equipos durante la última década. Nina, mira esto. Seleccionó la sección correspondiente. Hielo sobre este vacío. Las muestras de los núcleos muestran una formación continua e intacta durante más de 12 millones de años. Nina se inclinó sobre su hombro para leer los datos y él oyó cómo contenía la respiración. Eso es imposible. Lo sé, Elliot. Hace 12 millones de años no existían los seres humanos. El Homo erectus no aparecería hasta dentro de 10 millones de años. Las herramientas de piedra más antiguas tienen solo 8 décimas de millón de años. Se giró para mirarla y vio su propia conmoción e incredulidad reflejadas en su rostro. Hace 12 millones de años no existía nada en la Tierra capaz de construir algo así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Elliot volvió a girarse hacia el monitor y amplió la imagen de la estructura hasta que se hicieron visibles los píxeles y la resolución comenzó a descomponerse. Incluso a esa escala podía distinguir los detalles. Pasillos que partían de las cámaras centrales, intervalos regulares que sugerían un diseño intencionado, y el tamaño puro. El pasillo principal parecía tener al menos 20 pies de ancho. No lo sé, admitió. Pero, Nina, sea lo que sea, quien quiera que lo haya construido, lo cambia todo. Todo lo que entendemos sobre la historia de la Tierra, sobre el desarrollo de la inteligencia, sobre si estábamos solos en este planeta. Nina acercó una silla a él y se sentaron juntos en silencio, mirando fijamente la imagen imposible. Los minutos pasaban, marcados solo por el suave zumbido de los equipos y el susurro omnipresente del viento más allá de las paredes de la estación. Finalmente, Nina habló. ¿Qué hacemos? Elliot reflexionó detenidamente sobre la cuestión. Podían informar inmediatamente a la Fundación Nacional para la Ciencia, lo que provocaría una cascada de investigaciones oficiales, la intervención del gobierno y el interés de los militares. El lugar sería tomado, clasificado como secreto y retirado de su control. O podían investigar primero, entender a qué se enfrentaban, antes de invitar a todo el mundo a pisotearlo. Necesitamos un experto, dijo Elliot. Alguien que entienda la arquitectura antigua, la construcción megalítica.
Alguien que pueda examinar estos datos y ayudarnos a interpretar lo que vemos. ¿Quién? Elliot hojeó los contactos de su ordenador, buscando un nombre que no había tecleado en muchos años. El Dr. Adrian Cross. Nos conocimos en un simposio en Estocolmo y pasamos toda la noche discutiendo sobre los misterios de Göbekli Tepe mientras bebíamos un vino cada vez más repugnante. Adrian era un genio, obsesionado con las estructuras antiguas y, lo más importante, lo suficientemente abierto como para examinar datos imposibles sin rechazarlos de entrada. Abrió la interfaz del teléfono satelital y marcó el número. La conexión tardó un instante, la señal rebotó en los satélites y pasó por las estaciones repetidoras hasta llegar a una pequeña oficina en Cambridge, Inglaterra. 4 tonos, luego el buzón de voz. Ha llamado al Dr. Adrian Cross. O estoy descubriendo algo fascinante o evitando algo tedioso. Deje un mensaje y determinaré en qué categoría se encuentra. Adrian, soy Elliot Kane. Estoy en la estación Berkner, en la Antártida, y te estoy enviando algunos datos que te arruinarán la semana. Échales un vistazo detenidamente, estúdialos y luego llámame, porque creo que hemos encontrado algo que no debería existir. Envió los archivos mientras observaba cómo la barra de carga se desplazaba por la pantalla. Cuando terminó, se recostó en la silla y exhaló lentamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Nina. Ahora esperamos, y mientras esperamos, recopilamos todos los datos disponibles sobre esta región. La composición del hielo, la historia geológica, la actividad sísmica. Todo lo que pueda ayudarnos a comprender lo que estamos viendo. Elliot, si esto es real, si alguien construyó esto hace 12 millones de años, entonces, ¿quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué les pasó? Son buenas preguntas, pero hay una que no me deja tranquilo. ¿Por qué lo enterraron? ¿Por qué construir algo tan complejo y luego sellarlo bajo kilómetros de hielo? Nina miró el monitor, la estructura que esperaba en la oscuridad abajo. Quizás no lo enterraron, quizás lo protegían. ¿De qué? ¿O nos protegían a nosotros de ello? Las implicaciones de esa afirmación cayeron sobre Elliot con un peso físico. Pensó en su hija Claire, de 12 años, a salvo en Boston, creciendo en un mundo que tenía sentido, donde la historia se entendía y el futuro era predecible. Si este descubrimiento se hiciera público, si demostrara lo que él sospechaba, esa cómoda certeza se haría añicos. Tenemos que ser muy cautelosos, dijo Elliot en voz baja. Hagamos lo que hagamos a continuación. Debemos estar absolutamente seguros de que estamos preparados para las consecuencias. Pasaron las siguientes 6 horas revisando los datos desde todos los ángulos, buscando cualquier explicación que no incluyera una antigua civilización avanzada enterrada bajo el hielo antártico. Al amanecer, habían descartado todas las posibilidades alternativas. La estructura era real, era artificial y llevaba allí más tiempo del que existía la historia de la humanidad. Elliot finalmente se levantó, con la espalda dolorida por las horas que había pasado encorvado sobre el teclado. A través de la ventana de observación, el sol volvía a ascender en su eterno círculo sobre el horizonte, tiñendo el hielo de tonos rosados y dorados, hermoso, sereno, y ocultando secretos que podrían reescribir todo lo que la humanidad creía saber. El teléfono satelital sonó a las 6:43 de la mañana. Elliot descolgó el auricular al segundo tono. Adrian. Esto no debería existir. La voz de Adrian Cross era brusca, tensa, desprovista de su habitual reserva británica. Elliot, por favor, dime que estos escáneres son precisos. Dime que se trata de datos reales de sistemas calibrados y no de algún tipo de engaño sofisticado. Lo hemos comprobado varias veces. Le hemos pedido a McMurdo que confirme que sus datos coinciden con los nuestros. Es real, Adrian. Hubo un largo silencio. Elliot oía respirar a Adrian,
Se lo imaginaba en su desordenado despacho, rodeado de libros y artefactos de una docena de civilizaciones antiguas, tratando de comprender algo que les precedía a todos ellos en millones de años. Las consecuencias, comenzó Adrian, luego se detuvo y volvió a empezar. Si esta estructura es tan antigua como sugiere el hielo que la rodea, estamos hablando de algo construido millones de años antes de la evolución del ser humano, antes de que apareciera ningún primate que pudiéramos reconocer como pariente nuestro. Lo sé. Y quieres bajar allí. Quieres verlo con tus propios ojos, ¿verdad? Adrian se rió, pero no había alegría en esa risa. He dedicado toda mi carrera a estudiar las construcciones humanas más antiguas. Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace 11.000 años por personas que, supuestamente, aún no habían desarrollado la agricultura ni los asentamientos permanentes. Es el lugar arquitectónico más antiguo confirmado en la Tierra, y desafía todo lo que creíamos saber sobre los humanos prehistóricos. Recuerdo tu trabajo. 11.000 años, Elliot. Eso ya amplía los límites de lo que creíamos posible. Pero esto, 12 millones de años. No es solo reescribir la historia, es descubrir que todo lo que llamamos historia es solo el último capítulo de una novela mucho más larga. ¿Entonces me ayudarás? Otra pausa, y luego. Reservaré un vuelo a Christchurch en 1 hora. Estaré en tu estación dentro de 4 días. Elliot, necesito que entiendas algo. Quienesquiera que hayan construido esto, tenían recursos con los que nosotros no podemos compararnos hoy en día. La precisión, la ingeniería y la pura audacia necesarias para construir algo tan enorme y luego enterrarlo bajo el hielo antártico. Eso habla de un nivel de complejidad que no debería ser posible, a menos que fueran más avanzados que nosotros. Exacto, lo que nos lleva a una pregunta que debemos responder antes de continuar. Si eran tan avanzados, ¿por qué no tenemos ninguna prueba de su existencia? ¿Dónde están los fósiles, los artefactos, los restos de su civilización? Quizás no hemos buscado en los lugares adecuados. O quizás... Elliot se calló, formulando una idea desagradable. Quizás no dejaron nada tras de sí, concluyó Adrian. Quizás lo que les sucedió fue lo suficientemente catastrófico como para borrar todo rastro de su existencia, excepto eso, excepto lo que decidieron conservar bajo el hielo. Después de terminar la llamada, Elliot encontró a Nina en la sala de datos, rodeada de impresiones e informes geológicos. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos rojos por la falta de sueño. Adrian va de camino. 4 días. Nina, necesitamos algo más que datos satelitales. Tenemos que llegar a esa estructura, verla directamente. Y eso significa que necesitamos a un especialista en perforación. Nina asintió lentamente. Leonard Briggs está en McMurdo. Si alguien puede perforar 0.8 de milla de hielo, es él. ¿Puedes contactar con él? Establece una llamada segura. Ya está hecho. Está en línea. Elliot sintió una oleada de admiración por la eficiencia de Nina. Mientras él hablaba por teléfono con Adrian, ella ya estaba preparando todo lo que iban a necesitar. La llamada a McMurdo se conectó rápidamente. En el canal de vídeo apareció Leonard Briggs, un hombre robusto de unos 50 años con manos curtidas y ojos que no se perdían ni un detalle. Llevaba 30 años trabajando en la Antártida y su reputación como ingeniero era legendaria. Elliot Kane, dijo Leo, con su voz de acento llano de la Montana rural. Nina dice que has encontrado algo interesante. Esa es una forma de describirlo. Leo, te voy a enviar algunos datos. Échales un vistazo y dime si puedes llegar hasta ahí. Le envió los escáneres y observó el rostro de Leo mientras el ingeniero los estudiaba. Leo permaneció en silencio durante largos minutos, ampliando y reduciendo la escala, comprobando las escalas y los marcadores de profundidad. ¿Entiendes lo que estás pidiendo?, dijo Leo finalmente.
una octava parte de una milla a través del hielo antártico, apuntando a una estructura con un posicionamiento preciso. La perforadora debe ser increíblemente precisa. Un grado de desviación en la superficie se convierte en 50 pies de desviación en profundidad. ¿Podrás hacerlo? ¿Que sí podré? Sí, que sí debo. Leo se recostó en su asiento y su rostro se volvió pensativo. Elliot, si es lo que parece, una estructura artificial tan antigua. Entonces vamos a descubrir algo que ha estado sellado desde antes de que existieran los mamíferos. ¿Te has preguntado por qué estaba sellado? ¿Qué puede pasar si rompemos ese sello? Cada momento desde que lo descubrimos. Y creo que el riesgo de no saber supera al riesgo de saber. Leo, esto puede responder a preguntas fundamentales sobre la historia de la Tierra, sobre si la inteligencia ha existido antes, sobre si realmente estamos solos. Leo volvió a estudiar los escáneres. Su mente de ingeniero claramente analizaba los problemas técnicos. Tendré que desarrollar un sistema de perforación térmica especializado. Se necesitarán al menos 3 semanas para alcanzar esa profundidad, si no hay complicaciones. Y habrá complicaciones. ¿De qué tipo? El hielo no es homogéneo. Perforaremos a través de diferentes capas, con diferentes presiones. Y tan pronto como nos acerquemos a la estructura, actuaremos a ciegas. Este material resaltó la estructura en el escaneo. No sabemos qué es. Puede ser más duro que el diamante. Es posible que no podamos perforarlo. Entonces encontraremos la entrada, sugirió Elliot. Los escáneres muestran lo que podrían ser puntos de acceso. Aquí. Señaló varios lugares en la imagen. Si colocamos la perforadora correctamente, podríamos entrar por la puerta original. Suponiendo que las puertas se abran, suponiendo que no estén selladas con lo mismo con lo que se construyeron. Pero Leo asintió lentamente, y su expresión cambió de escepticismo a interés. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. Entonces me apunto. Será o bien el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, o bien la mayor catástrofe. En cualquier caso, es mejor que el mantenimiento rutinario del equipo. Programaron una conferencia telefónica para 2 días después, cuando Adrian llegara a la estación Berkner. Mientras tanto, Elliot y Nina trabajaban sin descanso, recopilando datos, realizando simulaciones, tratando de comprender lo que habían encontrado. Elliot llamó a casa durante su sesión semanal de comunicación, escuchando cómo sonaba el teléfono 4 veces antes de que su exmujer, Jennifer, contestara. «Elliot, por una vez, llamas a la hora. ¿Está Claire ahí?» Pausa. «Está en el entrenamiento de fútbol. Elliot, me ha preguntado por qué nunca contestas cuando intenta llamarte por videoconferencia. La conexión por satélite aquí es poco fiable. Ya lo sabes. Sé que has vuelto a elegir la Antártida en lugar de a tu familia». Elliot cerró los ojos, sintiendo la familiar carga de la culpa. El divorcio se había formalizado hacía 3 años, pero las heridas aún estaban frescas. ¿Puedes pedirle que me llame esta noche? Quiero decirle algo. ¿Qué? ¿Por qué es importante este trabajo? ¿Sobre lo que esperas encontrar? Jennifer suspiró. No le llenes la cabeza con promesas que no puedes cumplir, Elliot. Tiene 12 años. Necesita un padre, no historias sobre núcleos de hielo y historia antigua. Lo sé, estaré en casa por Navidad, te lo prometo. Eso también lo prometiste el año pasado. La llamada terminó pronto, dejando a Elliot mirando su teléfono, la pantalla de bloqueo con una foto de Claire sonriendo tímidamente a la cámara y sosteniendo un fósil de trilobite que él le había traído de Marruecos 3 años atrás. Prometió estar en casa por Navidad dentro de 3 meses, tiempo suficiente para perforar, documentar la estructura, comprender lo que habían encontrado y volver a la civilización. Si todo salía según lo previsto. En la Antártida, nada salía nunca según lo previsto. El doctor Adrian Cross,
Llegó a la estación Berkner un gris martes por la tarde, bajando del avión de transporte con 3 maletas de equipo y la expresión ligeramente aturdida de alguien que había pasado 60 horas seguidas viajando. Era alto y delgado, con canas que se abrían paso entre su cabello oscuro y ojos que inmediatamente comenzaron a catalogar detalles. La estructura de la estación, el equipo visible a través de las ventanas, la interminable extensión blanca que los rodeaba. Elliot lo recibió en la pista de aterrizaje, ayudándole a llevar las maletas a través del viento, que se sentía como cuchillos en la piel expuesta. En el relativo calor del interior de la estación, Adrian se quitó la ropa de abrigo y examinó el estrecho interior con el ojo experto de alguien que había trabajado en lugares remotos de los 6 continentes. «Menos de lo que esperaba», comentó. «Somos un puesto de investigación, no un lujoso complejo turístico. Ven, te mostraré la sala de datos». Durante los 3 días siguientes, Adrian se sumergió en cada escaneo, cada imagen mejorada, cada fragmento de datos que habían recopilado. Llenó sus cuadernos de bocetos y observaciones, comparando la disposición de la estructura con los antiguos yacimientos que había excavado. Los megalitos de Göbekli Tepe, la precisión de las pirámides egipcias, el complejo trazado urbano de Çatalhöyük, pero nada en la historia de la humanidad podía compararse con lo que esperaba bajo el hielo antártico. «Las proporciones no son las mismas», explicó Adrian la tercera noche, rodeado de impresiones y libros de referencia abiertos. Era más de medianoche, pero el sueño parecía imposible bajo la presión de la gravedad del descubrimiento. «Todas las estructuras antiguas que he estudiado fueron construidas para habitantes de estatura humana, incluso cuando eran enormes. Las pirámides, Angkor Wat, las puertas, los pasillos, las habitaciones, todo está diseñado para personas como nosotros». «¿Y esto no?», preguntó Elliot, aunque él mismo había notado lo mismo. «Los pasillos principales tienen una anchura media de 22 pies. La cámara central tiene más de 300 pies de diámetro. No son proporciones humanas, Elliot. Están diseñadas para alguien o algo más grande». Nina levantó la vista de su ordenador, donde estaba analizando las lecturas electromagnéticas. «¿Cuánto más grande?». «Es difícil decirlo sin verlo directamente, pero, a juzgar por las proporciones arquitectónicas, diría que los constructores medían entre 2,5 metros y 3 metros, quizá más». Se hizo el silencio en la sala. Elliot pensó en las implicaciones. Una especie que había alcanzado una civilización avanzada millones de años antes de que apareciera el ser humano. Lo suficientemente alta como para que un jugador de baloncesto a su lado pareciera pequeño. Lo suficientemente hábil como para construir estructuras que aún existían después de eras geológicas. «Hay algo más», continuó Adrian, revelando su análisis de los símbolos visibles en los escáneres mejorados. «Esas marcas en las paredes no son decorativas. Los intervalos son demasiado deliberados, las repeticiones demasiado estructuradas. Es un lenguaje o matemáticas, o ambas cosas». «¿Puedes traducirlo?», preguntó Leo. El ingeniero había llegado esa mañana con su trineo cargado de equipo de perforación. «Por ahora no, pero puedo identificar patrones. Este símbolo», Adrian señaló una forma angular que recordaba a 2 medias lunas entrecruzadas, «aparece a menudo junto a lo que considero que son aberturas de puertas. Y la espiral, aparece en la cámara central, siempre en lugares visibles. Puede ser un nombre, una advertencia o una clave». «¿La clave de qué?». «Eso es lo que tenemos que averiguar». Esa noche, una conferencia telefónica reunió a los 4 en la pequeña sala de comunicaciones, apiñados alrededor de la pantalla de vídeo. Elliot miró a su equipo reunido. Nina, con su rigor científico, Adrian, con su experiencia arqueológica, Leo, con su genio ingenieril, y él mismo, un glaciólogo que llevaba 15 años estudiando el hielo.
dispuesto a emprender algo que coronaría su carrera o la acabaría con vergüenza. Antes de continuar, dijo Elliot, tenemos que discutir qué le diremos a la Fundación Nacional para la Ciencia. Están supervisando nuestras actividades. Una operación de perforación a tan gran escala no pasará desapercibida. Les diremos la verdad, propuso Nina. Pero no toda. Existe un importante hueco subglacial que requiere investigación. La posible formación de un lago. Es científicamente valioso. Lo cual es técnicamente cierto, añadió Leo. Simplemente omitiremos la parte sobre las características arquitectónicas. ¿Y si preguntan por qué perforamos tan profundamente?, preguntó Adrian. Los escáneres iniciales mostraron anomalías interesantes en profundidad. Estamos investigando posibles formaciones geológicas subglaciales. Curiosidad académica. Elliot miró a cada uno de ellos por turno. Eso nos da una excusa para perforar y documentar. Una vez que sepamos a qué nos enfrentamos, una vez que tengamos pruebas irrefutables, entonces decidiremos cómo hacer pública la información. ¿Y si alguien de la NNF decide comprobar nuestros datos? ¿Y si mira los escáneres satelitales? La preocupación de Nina estaba justificada. No eran los únicos investigadores que tenían acceso a los datos del Cryosat 3. Entonces esperemos que no sean tan observadores como tú. La mayoría de las personas que escanean esta región buscan datos climáticos, el espesor del hielo, la formación de lagos. El perfil de la estructura es inusual, pero si no se buscan específicamente objetos artificiales, se puede tomar simplemente como otra anomalía subglacial. Es arriesgado, comentó Leo. Todo es arriesgado, pero la alternativa es informar de ello ahora, ver cómo lo clasifican como secreto y no saber nunca la verdad. No estoy dispuesto a aceptarlo. Votaron. Nina fue la primera. Continuamos. Adrian. De acuerdo. Leo. En contra de mi sentido común, sí. Elliot asintió, sintiendo el peso de la decisión. Entonces empezaremos a perforar mañana. Eligieron el lugar de perforación basándose en el análisis de Adrian del plano de la estructura, situándose sobre lo que él consideraba el pasillo de entrada. La plataforma de perforación diseñada por Leo era una impresionante muestra de ingeniería. El sistema térmico debía derretir el hielo en un descenso controlado, mientras que el pozo se estabilizaba a medida que avanzaban. El trabajo comenzó al amanecer del 3 de noviembre, cuando la broca tocó el hielo bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. Elliot anotó ese momento en su diario de campo, con una letra apretada por el frío, a pesar de los guantes. 3 de noviembre, 6:17. Comenzada la perforación. Profundidad objetivo, 1,79 millas. Tiempo estimado, de 21 a 28 días. Hoy cruzamos el umbral. Para cuando lleguemos al fondo de este agujero, tendremos respuestas a las preguntas que la humanidad se ha planteado desde que el primer hombre miró a las estrellas y se preguntó si estábamos solos. Que Dios nos ayude si no estamos preparados para esas respuestas. La primera semana transcurrió en una neblina de datos y agotamiento. Trabajaban por turnos, Elliot y Leo durante el día, Nina y Adrian durante la noche. La perforadora descendía sin cesar, 60 pies el primer día, 70 el segundo, y el progreso se aceleraba a medida que perfeccionaban su técnica. A medida que descendían, el hielo contaba historias. Cada capa capturó una imagen del clima de la Tierra de otra época. Los núcleos extrajeron muestras que Nina analizó obsesivamente. Burbujas de aire atrapadas en el hielo antiguo, cada una de las cuales contenía la atmósfera de épocas en las que el mundo era irreconocible. «Mira esto», dijo Nina al sexto día, mostrándole a Elliot una muestra de núcleo de 4.800 pies de profundidad. La composición aquí ha cambiado. Hay más dióxido de carbono, más metano. Esta capa se formó durante un periodo de rápido cambio climático. ¿Qué tan rápido? Décadas, tal vez menos. El clima pasó de ser templado a catastróficamente frío
en un instante geológico. Elliot estudió la muestra, pensando en los cambios catastróficos, en las civilizaciones sorprendidas por el colapso del medio ambiente. ¿Cuándo se formó esta capa? Nina revisó su análisis. Hace aproximadamente 11.700.000 años, más o menos 100.000 años. La fecha coincidía con la edad de la estructura. ¿Acaso los constructores se habían sellado a sí mismos mientras el mundo a su alrededor se congelaba? ¿Habían observado desde su refugio subterráneo cómo la Antártida pasaba de ser un continente verde a un páramo helado? Al 9º día llegaron a la capa límite. Leo estaba al mando y Elliot vigilaba las lecturas. Entonces, la velocidad de descenso de la broca cambió repentinamente. La broca chocó con algo diferente. No era hielo, pero tampoco roca. Era algo que resistía la broca térmica. Más que hielo, pero menos que piedra. ¿Qué es?, preguntó Elliot, observando cómo las lecturas subían y bajaban. No se sabe. La temperatura alrededor de la broca acaba de subir 15 grados. Sea lo que sea, conduce el calor de forma diferente a todo lo que he perforado antes. Actuaron con cautela, tomando muestras y documentando cada cambio. Cuando sacaron el núcleo, ambos lo miraron en silencio. El hielo era normal, pero en él, exactamente a una profundidad de 4.200 pies, había una fina capa de material que parecía metal, pero no lo era. Tenía la misma extraña cualidad que la sustancia visible en los escáneres de radar. De alguna manera, reflejaba y absorbía al mismo tiempo, creando un efecto que le dolía a Elliot en los ojos cuando intentaba enfocarlo directamente. Adrian lo examinó con un microscopio y mediante espectroscopia, y sus notas se volvieron cada vez más decepcionantes. No es ninguna aleación que yo conozca, la estructura molecular. Ni siquiera tengo palabras para describir lo que veo. Parece materia que ha sido reorganizada a un nivel fundamental. Material artificial, sugirió Nina. Sin duda, pero creado utilizando principios que no comprendemos. No es solo metalurgia avanzada, es algo completamente diferente. ¿La impresión?, preguntó Elliot. La frontera, corrigió Adrian. Acabamos de cruzar el perímetro exterior de su estructura. Ahora estamos dentro de la zona protegida. Tras este descubrimiento, la perforación adquirió una nueva urgencia. Habían entrado en contacto con algo real y artificial. Cada metro que avanzaban les acercaba más a la comprensión. Pero empezaron a suceder cosas extrañas. Comenzó de forma imperceptible. Pequeñas fluctuaciones en el sistema eléctrico que Leo atribuyó al consumo de energía de la perforadora. Luego comenzaron a parpadear las luces, breves caídas de tensión que duraban segundos antes de que se activaran los sistemas de respaldo. Al 13º día, el equipo de radio comenzó a recibir interferencias. Nina fue la primera en darse cuenta al escuchar el ruido estático entre las sesiones de comunicación programadas con McMurdo. «Hay algo ahí», dijo, reproduciendo la grabación a través de los altavoces. «No es solo ruido, escuchen». Elliot lo oyó a través del ruido estático aleatorio. Un sonido de baja frecuencia, rítmico y regular, casi como una respiración, casi como un pulso. ¿Qué lo provoca? La mejor hipótesis es la estructura misma. Ya estamos cerca, a solo media milla. Quizás nuestra perforación está provocando algún tipo de reacción. Una reacción implica conciencia, dijo Adrian en voz baja. Implica que algo ahí abajo sabe que estamos llegando. Esa noche, Elliot soñó con enormes salas llenas de sombras que se movían con determinación. Soñó con símbolos que se grababan en su mente, cuyos significados eran tentadoramente cercanos, pero siempre quedaban más allá de su comprensión. Y soñó con algo enorme y paciente, esperando en la oscuridad, contando los días hasta que alguien llegara. Se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo con fuerza y descubrió que no estaba solo en su insomnio. Adrian estaba en la sala común, rodeado de sus cuadernos,
traduciendo símbolos a la luz de una pequeña lámpara de mesa. ¿Sueños?, preguntó Adrian sin levantar la vista. Todas las noches desde que cruzamos esa capa fronteriza. Lo mismo, veo ciudades que no deberían existir, tecnología que parece arte, criaturas que se mueven en espacios que mi mente no puede procesar por completo. Adrian finalmente levantó la vista, con el rostro demacrado. Elliot, creo que es una estructura. Creo que de alguna manera está tendiendo la mano, tratando de comunicarse. Eso es científicamente imposible. Al igual que una estructura artificial de 12 millones de años bajo el hielo antártico. Ya estamos más allá de lo científicamente posible. Elliot se sirvió agua de la fuente, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué ves exactamente en tus sueños? Fragmentos, imágenes. Los veo trabajando. Constructores. Figuras altas que manipulan sustancias con dispositivos que parecen responder al pensamiento, no al tacto. Veo cómo se erigen edificios que desafían la gravedad. Y veo... Se calló. Su rostro se ensombreció. ¿Qué? Una catástrofe. Fuego y sacudidas geológicas a una escala tal que nuestras peores catástrofes naturales parecen insignificantes. El fin del mundo, Elliot, o cambios tan radicales que equivalen al fin del mundo. ¿Y crees que son recuerdos reales? ¿Algo que nos muestra la estructura? Creo que quien construyó este lugar dejó algo más que arquitectura. Dejó un mensaje, una advertencia, tal vez, o una historia, y eso se filtra, influyendo de alguna manera en nuestros sueños. Se quedaron sentados en silencio, escuchando el zumbido de la ventilación de la estación y el viento eterno del exterior. En algún lugar debajo de ellos, el taladro continuaba su descenso, excavando un túnel a través del tiempo, hacia algo que había estado esperando más tiempo del que existía la civilización humana. Al 18º día, las interferencias electromagnéticas se hicieron imposibles de ignorar. Todos sus equipos electrónicos comenzaron a fallar al mismo tiempo. Las pantallas parpadeaban, los ordenadores se reiniciaban sin comando, incluso los dispositivos alimentados por baterías se descargaban más rápido de lo normal. Leo pasó 16 horas seguidas tratando de blindar el control de la perforadora, redirigiendo la alimentación a través de sistemas de respaldo, aplicando todas las soluciones de ingeniería que se le ocurrieron. Parece que la estructura emite algún tipo de campo, explicó, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la frustración, lo suficientemente fuerte como para afectar a todo lo que hay en la estación. ¿Podemos seguir perforando?, preguntó Elliot. Sí, pero cuanto más nos acerquemos, peor será. Tenía razón. Durante los 4 días siguientes, perdieron 2 veces la comunicación con McMurdo, intentando desesperadamente restablecerla antes de que alguien decidiera enviar un equipo de rescate. La luz se apagaba constantemente, obligándolos a trabajar con la iluminación de emergencia que lo teñía todo de tonos rojizos y sombras, y el sonido que Nina detectó por primera vez se hizo cada vez más fuerte, más insistente, hasta que pudieron sentirlo a través del suelo sin necesidad de ningún equipo. Era un pulso, rítmico, regular, como un latido que llevaba 12 millones de años latiendo, y no daba señales de detenerse. A las 2:17 de la tarde del 23º día, la perforadora atravesó el espacio vacío. El cambio fue inmediato y brusco. La broca, que se clavaba en el hielo con una resistencia constante, de repente no encontró nada. Cayó 6 pulgadas antes de que Leo pudiera detener el descenso, y la repentina ausencia de resistencia activó todas las alarmas del panel de control. Elliot estaba en la estación de monitoreo, mirando fijamente las lecturas que confirmaban lo que había encontrado la perforadora. Una bolsa de aire en la parte inferior, un vacío que coincidía perfectamente con los escáneres de radar. Habían llegado a la estructura. El equipo se reunió en silencio, atónito, alrededor de los monitores.
cada uno de ellos reflexionando sobre las implicaciones. Después de 23 días de trabajo ininterrumpido, esperanzas, miedos y sueños que no deberían haber sido posibles, habían establecido contacto. «Tenemos que bajar la cámara», dijo Nina, con voz tranquila a pesar de la tensión visible en sus hombros, «para ver con qué nos enfrentamos antes de que alguien intente bajar». «De acuerdo», dijo Elliot. «Leo, ¿cuánto tardarás en preparar el sistema de fibra óptica?» «Dame 2 horas». Pasaron ese tiempo comprobando y volviendo a comprobar el equipo, repitiendo los procedimientos, tratando de contener su expectación y su miedo. Elliot se sorprendió a sí mismo de pie junto a la ventana de observación, mirando la infinita blancura y pensando en lo que le esperaba abajo. En los constructores, que habían creado algo magnífico y luego lo habían sellado. En los sueños que lo perseguían, mostrándole fragmentos de una civilización que no debería existir. En su hija Claire y en la promesa que le había hecho, estar en casa por Navidad. Sobre lo frágil que se había vuelto de repente esa promesa. El sistema de cámaras de fibra óptica era una maravilla de la ingeniería. Una diminuta lente en un cable de 1 milla de largo, equipada con linternas de alta intensidad y sensores capaces de funcionar en condiciones extremas. Mientras Leo la preparaba para el descenso, todo el equipo se reunió alrededor del monitor que mostraría lo que vería la cámara. ¿Listos?, preguntó Leo, con la mano sobre la palanca que comenzaría a bajar la cámara. Elliot miró a su equipo. Nina, con su expresión cuidadosamente neutra, pero con los ojos brillando de emoción. Adrian, inclinado hacia adelante con la tensión de alguien que está a punto de ver lo que ha buscado toda su vida. Leo, práctico y concentrado, listo para documentar todo lo que encontraran. «Listos», confirmó Elliot. La cámara comenzó a descender, hacia abajo, a través de 0,8 de milla de hielo que habían perforado durante semanas. El cable se desenrollaba con precisión mecánica, con marcas cada 100 pies. El monitor solo mostraba oscuridad. Al principio, la luz de la cámara era absorbida por los estrechos bordes del pozo. Pero entonces salió al vacío y todo cambió. De repente, la luz de la cámara pareció insuficiente, incapaz de penetrar en la oscuridad más allá de unos pocos pies. Leo ajustó la sensibilidad y aumentó los lúmenes al máximo. Lentamente, poco a poco, comenzaron a surgir contornos de la oscuridad. «Dios misericordioso», susurró Adrian. Las paredes aparecieron como una revelación, más lisas que cualquier cosa que pudiera lograr la ingeniería humana. Se curvaban de tal manera que sugerían a la vez un crecimiento orgánico y un cálculo matemático preciso, creando un efecto que hacía que a Elliot le dolieran los ojos al intentar seguirlas con la mirada. El material era exactamente como lo había mostrado el radar, ni metal ni piedra, algo que parecía absorber la luz y reflejarla al mismo tiempo, creando una paradoja visual. La cámara descendió más, revelando una vista más amplia de la sala. Era enorme, del tamaño de una catedral, con el techo perdido en la oscuridad. En lo alto, en las esquinas, colgaban antiguas formaciones de hielo, similares a cascadas congeladas, estalactitas que habían crecido durante millones de años. Pero el centro de la sala estaba limpio. El suelo era liso y uniforme. «Ahí», dijo Nina, señalando la pantalla. «¿Qué es eso?» La luz de la cámara captó algo. Un agujero en la pared del fondo, un pasillo que se adentraba en la estructura, cuya entrada era un arco perfecto que parecía atraer la mirada hacia el interior. Y en las paredes que lo rodeaban, visibles incluso a esa distancia y con esa resolución, había símbolos. Los signos cubrían cada superficie al alcance de la cámara, tallados o formados de alguna manera en un material extraño. Eran geométricos y complejos, composiciones que sugerían un lenguaje o matemáticas, o quizás ambas cosas a la vez. «Tenemos que bajar allí», oyó Elliot su propia voz. «Verlo con nuestros propios ojos». «Elliot», comenzó Nina. «Lo sé. Conozco todos los argumentos.
Es peligroso. No estamos preparados. Necesitamos más tiempo. Pero, Nina, hemos llegado tan lejos. Llevamos semanas preparándonos para esto. Necesito verlo. Todos lo necesitamos. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio. Entonces Adrian habló. Tiene razón, debemos ir. Por eso estamos aquí. Entonces tenemos que prepararnos bien, dijo Leo, en quien se despertó el sentido práctico de un ingeniero. Un sistema de cables, lo suficientemente resistente para 2 personas con equipo, protocolos de seguridad completos, procedimientos de emergencia. No podemos lanzarnos a esto sin pensar. La preparación llevó 2 días completos. Montaron el sistema de descenso, lo probaron minuciosamente, establecieron protocolos de comunicación y planes de contingencia. Elliot y Leo iban a realizar el primer descenso. Leo, por su experiencia como ingeniero, y Elliot, por su determinación de llegar hasta el fondo de este descubrimiento. La noche antes del descenso, Elliot no podía dormir. Estaba tumbado en su camarote, mirando al techo, pensando en todo lo que le había llevado hasta ese momento. 15 años de investigaciones antárticas, un matrimonio que se había roto porque había elegido el hielo en lugar de su familia, una hija que apenas lo conocía, y mañana descendería algo que había precedido a la humanidad durante millones de años. Grabó un último mensaje de vídeo en su ordenador portátil, un seguro por si acaso ocurría una catástrofe. Claire, si estás viendo esto, significa que algo ha salido mal. Quiero que sepas que te quiero más que a nada en el mundo. Y siento no haber estado más a tu lado. Siento haber elegido el trabajo en lugar de pasar tiempo contigo. Pero necesito que entiendas por qué. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La ciencia no es solo descubrir hechos. Se trata de hacer preguntas que importan, de ampliar los límites de lo que sabemos. Y a veces te topas con una pregunta tan fundamental, tan importante, que no tienes más remedio que buscar la respuesta. Eso es lo que he encontrado aquí, la prueba de que no somos los primeros, que la inteligencia ha existido antes en la Tierra, quizás muchas veces, y cada vez pensaban que estaban solos, que eran especiales. Si no regreso, debes saber que intenté comprender algo maravilloso. Y, Claire, recuerda esto. El universo es más extraño y maravilloso de lo que nadie pueda imaginar. No temas a las preguntas para las que no encuentras respuesta. Teme a las preguntas que te da miedo hacer. Guardó el archivo, lo encriptó e intentó dormir. Sin éxito. A las 4 de la madrugada se rindió y fue a la sala común, donde encontró a Adrian, que ya se había despertado, rodeado de sus notas de traducción. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Elliot. Demasiada expectación, demasiadas preguntas. Adrian levantó la vista. Su rostro delataba la tensión de las noches de insomnio. Elliot, ¿has pensado en lo que podemos encontrar allí abajo? No solo arquitectura y artefactos. ¿Y si los propios constructores están allí? Después de 12 millones de años, deben estar muertos. ¿Deben estarlo? No sabemos qué tecnología tenían. ¿Y si encontraron la manera de preservarse, de sobrevivir a cualquier catástrofe de la que huyeron? Elliot pensó en ello, intentó no pensar en ello, y aún así, siguió pensando en ello. Si están allí, si de alguna manera siguen vivos, entonces estamos a punto de establecer el primer contacto con la especie que construyó ciudades cuando nuestros antepasados aún eran mamíferos primitivos. Una idea aterradora, asombrosa, transformadora. Elliot sonrió, a pesar de los nervios. ¿Para qué nos hicimos científicos si no es para momentos como este? A las 6 de la mañana del 26 de noviembre, Elliot se metió en el traje espacial. El traje era voluminoso, diseñado para el frío extremo y equipado con casco, cámaras, linternas y sistemas de comunicación. Leo hizo lo mismo, y ambos revisaron metódica y minuciosamente el equipo. Nina ayudó a Elliot a fijar las conexiones,
Sus manos eran firmes, pero sus ojos delataban inquietud. 4 horas de aire con los tanques de reserva, le recordó. Si algo parece estar mal, si la estructura muestra algún signo de inestabilidad, regresa inmediatamente. ¿Entendido, Elliot? Ella lo miró a los ojos. Buena suerte, y ten cuidado. Él asintió, sin confiar en su voz. Luego se colocó sobre el pozo. La oscuridad que había abajo parecía atraerlo como la gravedad. ¿Listo?, preguntó Leo, con voz tranquila a pesar de todo. Listo. Comenzaron el descenso hacia la historia. El viaje hacia abajo fue como caer a través del tiempo, a través de las capas de la ignorancia humana, hacia la verdad que había esperado durante millones de años. Las paredes del pozo se estrechaban, el hielo brillaba a la luz de sus linternas de casco. Cada capa era una página en la crónica congelada de la Tierra. La respiración de Elliot resonaba en su casco. Su pulso era acelerado, pero constante. El profundímetro de su muñeca registraba su avance. 1000 pies, 2000 pies, 3000. El mundo de arriba, la estación, la civilización, todo lo familiar parecía cada vez más lejano. La temperatura está subiendo, observó Leo. 3 grados más de lo que debería haber a esta profundidad. Elliot también lo notó. Era imperceptible, pero inequívoco. Algo en el fondo generaba calor. Lo generaba desde antes de que los continentes existieran en su posición actual. Las consecuencias eran abrumadoras. A 8000 pies, las interferencias se hicieron físicas. Los sistemas del traje de Elliot parpadearon. La pantalla de proyección de su casco se desajustó y se reinició. Su radio crepitó con estática que casi sonaba como voces, como susurros desde las profundidades. «Nina, ¿me oyes?», transmitió. Estática. Luego, su voz entrecortada. «Te oigo. Interferencias. Cuidado». «Continuamos el descenso», respondió Elliot, sin estar seguro de si ella lo oía. Las paredes que los rodeaban cambiaron de naturaleza. Atravesaron la capa fronteriza, ese sello de material desconocido que habían descubierto semanas atrás. El hielo brillaba con una tenue luminiscencia, como si la propia frontera emitiera luz o influyera en ella de alguna manera imposible. Y entonces salieron al aire libre. El paso fue emocionante y desorientador. En un instante estaban rodeados de hielo y al siguiente suspendidos en una enorme oscuridad, con sus linternas atravesando un espacio que parecía increíblemente grande. A Elliot se le hizo un nudo en la boca. Su sentido de la escala se vio borrado por la oscuridad absoluta. Sus botas tocaron tierra firme. El impacto fue suave, pero real. Elliot desabrochó el cable y se puso de pie, temblando por el largo descenso y la gravedad del momento. Se giró lentamente, la luz de su casco recorrió la sala y sintió como su visión del mundo se hacía añicos y se recomponía en un instante. Las paredes se elevaban a su alrededor, como el interior de una gigantesca geoda, curvadas con precisión matemática, recubiertas de un material que parecía existir en varios estados a la vez. Sólido, pero de alguna manera fluido. Oscuro, pero reflectante. Real, pero escurridizo. Elliot. La voz de Leo era suave, reverente. Es real. Realmente estamos aquí. El suelo bajo sus pies era liso, ligeramente cálido incluso a través de sus botas. Aislamiento, no plano, sino suavemente curvado, siguiendo principios estéticos que sugerían que para los constructores la belleza era tan importante como la funcionalidad, y completamente, absolutamente libre de hielo. La bolsa de aire estaba sellada tan perfectamente que en 12 millones de años nada había penetrado en ella. Mientras fuera los continentes se desplazaban, las especies evolucionaban y morían y volvían a evolucionar. «Nina, ¿me oyes?», Elliot volvió a probar la radio. Estática, luego. Vídeo, impresionante. Cuidado. Las cámaras de los cascos lo grababan todo. Pasara lo que pasara a continuación, quedaría un registro para quienes vinieran después.
Avanzaron lentamente por el suelo de la sala. Las linternas se deslizaban por superficies que parecían cambiar bajo su mirada. Antiguas formaciones de hielo en las esquinas se alzaban como guardias congelados, observando su intrusión en un lugar sellado antes de que los mamíferos dominaran la tierra. Los símbolos estaban por todas partes, tallados en las paredes, el suelo e incluso el techo, visibles al borde de sus haces de luz. Formas geométricas en las que era difícil enfocar la vista, que insinuaban significados más allá del entendimiento humano. Elliot se acercó a una de las paredes, estudiando una composición especialmente compleja. Los símbolos estaban organizados de tal manera que podían ser frases, ecuaciones o plegarias a dioses olvidados. Extendió lentamente la mano, con el guante suspendido a unos centímetros de la superficie. La pared zumbaba, una vibración apenas perceptible, pero estaba ahí. Energía corriendo por ella como la sangre por las venas, como la electricidad por los circuitos. «Está activo», susurró Elliot. «Después de 12 millones de años, este lugar sigue funcionando». «No debería ser así», dijo Leo, pero sus instrumentos lo confirmaban. Lecturas de energía, campos electromagnéticos, regulación de la temperatura. La estructura no solo permanecía en pie, estaba viva, en un sentido que apenas empezaban a comprender. Encontraron un pasillo en la pared del fondo, justo donde lo había mostrado la cámara. La entrada era un arco perfecto de 6 metros de altura, diseñado para habitantes de estatura no humana, que tal vez nunca habían sido humanos. Elliot y Leo se quedaron en el umbral, con sus linternas apenas penetrando en la oscuridad que había más allá. ¿De verdad vamos a hacerlo?, preguntó Leo en voz baja. Elliot pensó en su hija, en las promesas hechas y, tal vez, a punto de romperse, en la cómoda certeza de la humanidad de que éramos los primeros, los únicos, los especiales, en la verdad que aguardaba en la oscuridad. «Sí», dijo, «realmente lo haremos». Entraron en el pasillo. Las paredes se estrechaban, los símbolos eran más complejos, más insistentes. Parecían advertir o instruir, o quizás ambas cosas. Mensajes dejados por seres que sabían que se avecinaba algo terrible, que intentaban prepararse, preservar, asegurar que, al final, alguien encontrara este lugar y lo comprendiera. Pasaron por las aberturas que conducían a cámaras más pequeñas, selladas, vacías o simplemente fuera del alcance de sus linternas. El pasillo descendía en un ángulo suave, adentrándose en espiral en lo más profundo de la estructura, en lo más profundo del misterio que esperaba desde tiempos prehumanos. Elliot sentía el peso del hielo sobre él, 8 décimas de milla de agua congelada, contenida por una ingeniería que desafiaba la comprensión. Un solo fallo en la estructura y sería el fin instantáneo. Una presión aplastante que no dejaría nada. Pero la estructura había resistido 12 millones de años, a través de la deriva de los continentes, el cambio climático y las convulsiones geológicas. Resistiría unas horas más. El pasillo se abría a una segunda sala, y esta hizo que Elliot se quedara paralizado. Se le cortó la respiración. Era enorme. No podía ver las paredes lejanas, no podía ver el techo, solo la oscuridad que se extendía más allá del alcance de sus linternas. En el espacio visible había estructuras, columnas inclinadas en ángulos que deberían haberlas derrumbado, pero que permanecían perfectamente estables. Plataformas de diferentes alturas, dispuestas en patrones elaborados, objetos cuyo propósito ni siquiera podía imaginar. Todo estaba cubierto por una fina capa de escarcha, como si la temperatura de la sala hubiera bajado ligeramente durante eones, permitiendo que la humedad se cristalizara en superficies que no habían visto el calor desde que la Antártida era verde. «¿Qué es este lugar?», preguntó Leo. Su voz resonó extrañamente en el enorme espacio. El sonido se absorbía y se reflejaba, creando ecos fantasmales. «Un taller», sugirió Elliot,
moviéndose lentamente entre las estructuras. O un laboratorio, un lugar donde construían cosas, investigaban, se preparaban para lo que sabían que se avecinaba. Documentaron todo con sus cámaras, tratando de capturar la magnitud y la extrañeza. Adrian pasaría años analizando esas imágenes, estableciendo conexiones, tratando de comprender las mentes que pensaban pensamientos para los que los humanos aún no habían evolucionado. Elliot encontró una de las plataformas y se subió a ella con cuidado. La superficie tenía hendiduras curvadas, como si estuvieran diseñadas para que alguien se pusiera de pie, miradores situados de manera que se pudiera ver el centro de la sala. Se subió a una de las hendiduras e inmediatamente sintió lo incorrectas que eran las proporciones. Demasiado grandes, las curvas no se ajustaban a la geometría del cuerpo humano. Quienquiera que se hubiera parado allí era más alto, su postura era diferente, su forma misma recordaba que los seres humanos no son un patrón, solo una de muchas posibilidades. «Hay otro pasillo», llamó Leo desde el otro extremo de la sala. «Vuelve a bajar». Elliot se unió a él en la abertura. Este pasillo era más estrecho, más sinuoso. Las paredes eran diferentes. Los símbolos aquí estaban más densos. Sus formas parecían más urgentes. Señales de advertencia que gritaban precaución a cualquiera que pudiera leerlas. O, tal vez, invitaciones para los dignos. Caminaron por el pasillo, que descendía en espiral, y con cada vuelta el aire se volvía más cálido. La temperatura debería haber bajado, debería haberse acercado al frío absoluto a tal profundidad y aislamiento. En cambio, subió hasta un nivel casi agradable, casi vivo. La energía zumbante en las paredes se hacía más fuerte, más insistente. Elliot ahora la sentía a través del traje, una vibración que coincidía con el ritmo que Nina había grabado semanas atrás, el latido de algo enorme y paciente. El pasillo se abría a la última sala. Esta era pequeña en comparación con las demás, de tamaño íntimo, redonda, quizás de 40 pies de diámetro, con un techo lo suficientemente bajo como para que la luz de Elliot pudiera alcanzarlo. Y en el centro de la sala había algo que le hizo olvidar cómo respirar. Una estructura cristalina, de unos 2,5 metros de altura, multifacética, como un diamante gigante. Pero ningún cristal natural había tenido nunca ese aspecto. Estaba hecho de un material que parecía cambiar de estado, sólido en un momento y casi líquido al siguiente, refractando la luz de tal manera que creaba colores que no deberían existir, y brillaba, con una luz suave y rítmica, azul verdosa, que pulsaba como la respiración, como los latidos del corazón, como la vida misma. «¿Qué es eso?», susurró Leo, con el mismo estremecimiento en la voz que Elliot. Elliot se acercó lentamente, con todos sus instintos gritándole que era peligroso, pero la curiosidad pudo más. Alrededor del cristal, el espacio estaba rodeado por plataformas con puestos de observación, orientadas hacia este objeto central, como fieles alrededor de un altar. Era el corazón de la estructura, el núcleo que todo lo demás había sido construido para proteger, sostener u observar. Era lo que los constructores habían considerado lo suficientemente importante como para sellarlo bajo kilómetros de hielo. «Nina, ¿ves esto?». Elliot probó la radio, sabiendo que la comunicación a esa profundidad probablemente fuera imposible. Solo respondió la estática, un ruido blanco en el que podían esconderse voces, o tal vez fuera su imaginación. Rodeó lentamente el cristal, documentándolo con cámaras, estudiándolo desde todos los ángulos. Era hermoso y aterrador, y absolutamente extraño. La luz en su interior pulsaba con un ritmo que le resultaba familiar, como una canción que había oído en sueños, como los sueños que le perseguían desde que cruzaron la capa fronteriza. «Elliot, tus lecturas de radiación acaban de dispararse», dijo Leo, observando atentamente sus instrumentos. «Por ahora no es nada peligroso, pero esta cosa irradia energía en todo el espectro, y hay algunas longitudes de onda
que ni siquiera puedo identificar. ¿Puedes determinar la fuente? No, no se parece a nada que haya visto antes. Es casi como si la energía no proviniera del cristal, viene a través de él, de algún otro lugar. Elliot estaba de pie frente al cristal, ahora lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su superficie. Su reflejo se fragmentaba en sus facetas, multiplicándose en docenas de versiones de sí mismo, cada una ligeramente diferente, cada una mostrándolo desde ángulos que nunca había visto. Extendió la mano, sin llegar a tocar el extraño material, con la mano enguantada suspendida a pocos centímetros de las respuestas que podrían destruir todo lo que creía saber. El cristal brilló. La luz estalló en la sala con tal intensidad que Elliot tuvo que protegerse los ojos. Los sistemas de su traje se volvieron locos. Todas las alarmas sonaron al mismo tiempo en su casco. A través de sus párpados cerrados, vio cómo la luz se intensificaba, pulsando en ondas que parecían penetrar en su cráneo, en su mente, en su propia conciencia. No veía con los ojos, sino con algo más profundo, un sentido que los humanos no deberían tener. Las imágenes fluían directamente a su mente, demasiado rápidas para procesarlas por separado, pero de alguna manera comprensibles en su conjunto, como si estuviera bebiendo de una manguera de información pura. Veía paisajes que nunca habían existido en la memoria humana, continentes mal situados, formas de una geografía desconocida de la Tierra, borrada por 12 millones de años de tiempo geológico. La Antártida sin hielo, cubierta de bosques que parecían a la vez extraños y dolorosamente hermosos. Árboles cuyas formas sugerían que habían evolucionado de manera diferente a cualquier cosa del mundo actual. Ciudades que crecían como organismos vivos, estructuras que parecían cultivadas en lugar de construidas, que se elevaban hacia el cielo, en el que brillaban estrellas desconocidas. Medios de transporte que se movían por el aire y el agua con la misma gracia. Sus diseños sugerían que los constructores entendían la física de tal manera que la ingeniería humana parecía primitiva. Y los vio, a los propios constructores. Eran altos, de 2,5 metros o más. Sus proporciones eran alargadas, pero reconoceablemente humanoides. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero los detalles eran diferentes, perfeccionados por una evolución que había tomado otros caminos. Sus rostros eran más estrechos, sus ojos más grandes y más separados. La piel parecía brillar con un débil iris bajo cierta iluminación. Se movían con una economía de movimientos perfecta. Cada gesto era preciso y deliberado, lo que indicaba un dominio de sus cuerpos que los humanos intentan alcanzar durante toda su vida. Y trabajaban con dispositivos que parecían obras de arte, manipulando la materia con herramientas que parecían responder al pensamiento, no al tacto. Había miles de ellos, decenas de miles. Una civilización que prosperó cuando la Tierra era completamente diferente. Elliot los vio construir, crear, estudiar el mundo con una rigurosidad científica que podría rivalizar con cualquier cosa en la historia de la humanidad. No eran dioses, eran personas, otros seres humanos extraños, pero seres humanos al fin y al cabo. Reían, discutían, amaban, soñaban, igual que lo harían los seres humanos millones de años después. Las imágenes cambiaron, volviéndose más oscuras, más urgentes. El fuego llenó la visión de Elliot, enormes explosiones que destrozaban la Tierra, erupciones volcánicas a una escala que eclipsaba todo lo que había ocurrido en la historia de la humanidad. Los propios continentes se movían, chocando entre sí con una fuerza apocalíptica. Las cordilleras se elevaban y caían a cámara rápida. Una catástrofe geológica. El cielo se volvió rojo por las cenizas, luego negro, lleno de escombros que bloquearon el sol durante años, décadas, quizás siglos. La temperatura se desplomó. El hielo comenzó a formarse en los polos, extendiéndose a una velocidad aterradora.
absorbiendo el mundo verde de los constructores con una muerte blanca. Elliot vio cómo se derrumbaban las ciudades de los constructores, vio cómo morían sus bosques, vio cómo se colapsaba su civilización, no por la guerra o las enfermedades, sino porque el propio planeta estaba cambiando de forma, entrando en una nueva fase de su interminable ciclo geológico. Y vio su respuesta. No huían de sus enemigos, no se escondían de los invasores, se retiraban bajo tierra, entrando en estructuras como esta, que habían construido por todo el mundo, bajo montañas que se harían más altas, en fosas oceánicas que se harían más profundas, bajo capas de hielo que se harían más gruesas, conservándose a sí mismos, esperando a que pasara la catástrofe, a que el mundo se estabilizara, a que la Tierra entrara en una nueva fase en la que pudieran salir y reconstruirlo todo de nuevo. Elliot vio esta misma sala tal y como era entonces, llena de constructores de pie en sus miradores, altas figuras situadas alrededor del cristal. Vio cómo se sumergían en una especie de estasis. Sus cuerpos se quedaban inmóviles. Su conciencia entraba en un estado entre el sueño y la muerte que los preservaría a través de los intervalos de tiempo que hacen invisibles las vidas humanas. Esperando. No muertos, simplemente esperando. Las visiones se aceleraron, mostrando a Elliot algo que le heló la sangre en las venas. No era la primera vez. Los patrones geológicos que los constructores habían reconocido, las señales que los habían llevado bajo tierra, los habían visto antes. Sus registros, almacenados de alguna manera en este cristal, mostraban ciclos anteriores que se remontaban a un pasado inimaginable. La propia Tierra era cíclica, remodelando periódicamente su superficie mediante procesos que duraban millones de años. Pero cuando ocurrían, eran catastróficamente rápidos. Los continentes se movían, el clima cambiaba, las especies se extinguían y las civilizaciones caían, enterradas bajo el tiempo geológico, borradas tan completamente que los siguientes habitantes nunca sabrían que habían existido. Los constructores intentaron sobrevivir al ciclo, se sellaron a sí mismos con la esperanza de despertar cuando volviera la estabilidad. Pero algo salió mal. Elliot vio cómo las cámaras de estasis fallaban en algunos lugares, cómo los constructores morían mientras dormían. Sus sistemas de conservación se rompían a una escala de tiempo que no habían previsto. En otros lugares, las cámaras seguían funcionando, manteniendo a sus ocupantes en una suspensión perfecta, esperando una señal que nunca llegó, esperando a que terminara el ciclo. La última imagen fue la más nítida, el símbolo de la espiral en la puerta por la que pasaron, brillando con la misma luz azul verdosa que el cristal, y debajo de él, los símbolos que la mente sobrecargada de Elliot tradujo de alguna manera, el conocimiento que se vertía directamente en su conciencia. Esperar, dormir, volver, cuando termine el ciclo. El patrón se repite, la Tierra recuerda. Los siguientes lo encontrarán. Dígales, el ciclo nunca termina. Prepararse, conservar, aguantar. La luz se atenuó. El cristal volvió a su suave y rítmico resplandor. Elliot se tambaleó hacia atrás, desorientado, y sus piernas se doblaron. Leo lo atrapó antes de que cayera, sosteniéndolo mientras su mente intentaba procesar 12 millones de años de información comprimidos en unos minutos de visión. «¿Qué ha pasado?», exigió Leo. Su voz sonaba insistente por la radio. «Has estado ahí parado durante 7 minutos, sin reaccionar en absoluto. Pensé que habías muerto». 7 minutos. Parecían horas, días, toda una vida comprimida en unos instantes. Leo, los vi. Lo vi todo. ¿Quiénes eran? ¿Qué les pasó? ¿Por qué construyeron este lugar? Elliot intentó explicarlo. Sus palabras se entremezclaban. Intentaba desesperadamente captar las visiones antes de que desaparecieran. Los constructores, el cataclismo, la decisión de esperar, aguantar, preservarse a través del tiempo geológico. Un ciclo que se había repetido antes y se repetiría de nuevo. Leo escuchaba.
Su rostro no se veía detrás del casco, pero su postura era tensa. Estaba asimilando las implicaciones que reescribían todo lo que la humanidad creía saber sobre la historia de la Tierra. «Todavía están aquí», dijo Leo cuando Elliot terminó. «En algún lugar de esta estructura, en éxtasis, esperando despertar». Sí, o estaban. Después de 12 millones de años, la mayoría de los sistemas probablemente hayan dejado de funcionar, pero algunos podrían haberse conservado. Todavía están esperando. ¿Qué? ¿A que los despertemos? ¿A que termine el ciclo? ¿A que el mundo vuelva a entrar en una fase estable? Elliot miró el cristal, la luz azul verdosa que pulsaba con paciente regularidad. No creo que esperaran que esto llevara tanto tiempo. Sus cálculos debieron de ser erróneos, o tal vez el ciclo es más largo de lo que pensaban. Pero están aquí, Leo, en alguna parte de esta estructura que no hemos explorado, dormidos, quizás soñando, esperando una señal que les indique que es seguro despertar. Y acabamos de enviar esa señal, ¿no? Cuando tocaste el cristal, activaste algo. Elliot sintió cómo el terror se apoderaba de su estómago. Sí, creo que sí. Permanecieron en silencio. Las consecuencias les oprimían como el peso del hielo en la superficie. Si los constructores se despertaban, si sus sistemas interpretaban el toque de Elliot como la señal tan esperada, ¿qué pasaría? ¿Se despertarían y descubrirían que su mundo había cambiado por completo? ¿Que su especie se había extinguido? ¿Que la Tierra que conocían había sido borrada por el tiempo? ¿Qué harían unos seres de 12 millones de años en un mundo que había seguido adelante sin ellos? «Tenemos que irnos», dijo Leo con urgencia. «Ahora mismo. Si hemos activado algo, si hemos iniciado alguna secuencia de despertar, tenemos que volver a la superficie antes de que...». Una profunda vibración recorrió la estructura, lo suficientemente potente como para que la sintieran a través de sus botas, a través de sus trajes, en sus huesos. La luz del cristal se intensificó. Ahora pulsaba más rápido, creciendo, acercándose a algo. «¡Muévete!», gritó Elliot. Corrieron a través de la estructura, volviendo sobre sus pasos, con sus linternas reflejándose en las paredes, que parecían estar despertando. A su alrededor, los símbolos ahora brillaban con una tenue luz azul verdosa, como si todo el complejo estuviera cobrando vida después de milenios de letargo. El zumbido se intensificaba, rítmico y regular, como un corazón enorme que comenzaba a latir tras eones de inmovilidad. «La temperatura está subiendo», indicaban los sistemas del traje de Elliot, un aumento que no debería ser posible en el hielo a tanta profundidad. Llegaron a la primera sala y al sistema de cables, su única vía de acceso a la superficie. Elliot miró por última vez el pasillo que se adentraba en las profundidades, preguntándose qué más les esperaba en las partes inexploradas de la estructura, preguntándose si realmente los constructores se movían en algún lugar de la oscuridad. Los sistemas de conservación se activan. El sueño de 12 millones de años llega a su fin. «Elliot, tenemos que irnos ya». Leo ya se estaba enganchando al cable de elevación. Elliot se unió a él, sujetando su arnés con manos temblorosas. La sala que los rodeaba estaba ahora completamente iluminada por símbolos luminosos, creando el efecto de que estaban dentro de una constelación, rodeados de estrellas que formaban mensajes en idiomas que ningún ser humano había aprendido aún. El ascenso comenzó. Sus motores los empujaban hacia arriba a través del pozo a la máxima velocidad segura. Las vibraciones de la estructura los seguían, transmitiéndose a través del hielo y la roca, un pulso que se sentía como el despertar de la propia Tierra. El ascenso duró 2 horas, durante las cuales Elliot y Leo vigilaron constantemente sus sistemas, atentos a cualquier signo de inestabilidad en la estructura. El hielo a su alrededor gemía y crujía, adaptándose a los cambios de temperatura desde abajo, reaccionando a fuerzas que no había experimentado desde que se formó hace 12 millones de años. A 9000 pies,
La comunicación con la superficie finalmente se aclaró. «Elliot», gritó Nina, enloquecida por la preocupación. «Gracias a Dios, estamos detectando actividad sísmica en la estructura. ¿Qué ha pasado ahí abajo?» «Hemos activado algo», dijo Elliot con voz ronca. «Nina, prepárate para sellar el pozo. Tenemos que derrumbarlo en cuanto salgamos». «¿Qué? Elliot, no podemos». «Sí que podemos. Tenemos que hacerlo. Te lo explicaré cuando subamos, pero créeme, tenemos que sellarlo ahora mismo». El canal se llenó de estática por un momento. Luego se oyó la voz de Nina, más tranquila, pero tensa. «Entendido. Leo, estamos preparando las cargas explosivas. ¿Cuántos queda para llegar a la superficie?» 90 minutos a la velocidad actual de ascenso. Las cargas estarán listas. Subieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, dejando atrás algo que había esperado más tiempo del que existía la civilización humana. La mente de Elliot bullía con las visiones del cristal, con el conocimiento que pesaba como una carga en su conciencia, una carga que tendría que llevar para siempre. Los constructores no estaban solos. Encontraron pruebas de ciclos anteriores, de civilizaciones anteriores que habían surgido y caído, borradas tan completamente que no quedaba rastro alguno, salvo en las anomalías geológicas que los constructores habían aprendido a interpretar. La Tierra era una fragua que creaba y destruía la inteligencia a una escala temporal tal que la historia humana parecía una nota al pie. Y la humanidad no era más que el último intento, la última especie que había alcanzado la conciencia, el uso de herramientas y la civilización, sin saber lo efímero que podía ser todo ello. «El ciclo nunca termina», dijo el cristal. «La Tierra recuerda». Salieron al calor de la estación Bergner a las 11 de la noche, agotados y aturdidos. Nina y Adrian los esperaban, con los rostros tensos por la preocupación y la curiosidad. «Contadlo todo», exigió Adrian, ayudando a Elliot y Leo a quitarse los trajes. Elliot lo contó. Le llevó una hora describir lo que habían visto y lo que había experimentado, lo que le había mostrado el cristal. Adrian escuchaba con creciente asombro. Su mente arqueológica ya estaba estableciendo conexiones, viendo consecuencias que tardarían años en comprender por completo. «Todavía están ahí abajo», dijo Adrian cuando Elliot terminó. «Conservados, esperando. Elliot, este es el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. No podemos simplemente sellarlo». «Sí, podemos. Sí, debemos hacerlo». La voz de Elliot era firme, a pesar del cansancio. «Adrian, piensa en lo que he visto. Los constructores tenían una tecnología que nos adelantaba millones de años. Si despiertan, si sus sistemas se activan sin su control consciente, no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Emisiones de energía, cambios estructurales. Incluso si despiertan pacíficamente, no estamos preparados para el contacto con una especie tan avanzada». «Tiene razón», dijo Nina en voz baja, mostrándoles los datos sísmicos. «Mirad estas lecturas. La actividad de la estructura ha aumentado exponencialmente desde que Elliot tocó este cristal. La temperatura está subiendo, las radiaciones electromagnéticas se están intensificando. Sea lo que esté pasando, se está moviendo hacia algo, hacia un umbral». Como para confirmar sus palabras, la luz de la estación parpadeó. La alimentación de reservas se activó de inmediato, pero el mensaje era claro. La influencia de la estructura se extendía a través de 8 décimas de milla de hielo, afectando a sus sistemas. «¿Cuánto tiempo hay para preparar las cargas explosivas?», preguntó Elliot a Leo. «Ya están instaladas, 4 horas para las comprobaciones finales y la configuración de la secuencia de detonación. Pero, Elliot, una vez que lo hagamos, será para siempre. Nunca volveremos allí. Todo ese conocimiento, toda esa tecnología, volverá a quedar enterrado, quizás para siempre. Lo sé, pero no estamos preparados. La humanidad no está preparada. Quizás dentro de 100 años, quizás dentro de 1000,
Habremos evolucionado lo suficiente como para poder encontrarnos con los constructores en igualdad de condiciones. Pero ahora no, todavía no. Trabajaron toda la noche. Leo y Nina prepararon las cargas explosivas, mientras Elliot y Adrian documentaban todo lo que podían. Cada fotografía, cada medición, cada detalle de la estructura quedó registrado en archivos que serán encriptados y guardados a la espera del día en que la humanidad esté preparada. A las 3 de la madrugada, Elliot grabó el último mensaje para el archivo, dirigiéndose directamente a quienes pudieran encontrar esos archivos en el futuro. A quienes vean esto. Hemos encontrado pruebas de que no somos la primera especie inteligente que ha surgido en la Tierra. Los constructores llegaron antes que nosotros, hace 12 millones de años, e intentaron sobrevivir a una catástrofe geológica sellándose bajo tierra. Es posible que algunos de ellos sigan allí, abajo, esperando despertar. Hemos decidido volver a sellar la estructura para dar tiempo a la humanidad a madurar antes de establecer contacto. Cuando estéis preparados, cuando nosotros estemos preparados, volved a estas coordenadas. Aprended de lo que ellos dejaron. Pero tened cuidado. El ciclo nunca termina y debemos estar preparados para lo que está por venir. Al amanecer, se encontraban a una distancia segura del lugar de la perforación. Leo sostenía el detonador en sus manos. El sol teñía el hielo de tonos rosados y dorados, hermosos y serenos, ocultando secretos que podrían cambiar la comprensión humana de la historia y nuestro lugar en el mundo. «Última oportunidad», dijo Leo en voz baja. Elliot pensó en su hija, Claire, en la promesa que le había hecho, estar en casa por Navidad, en la humanidad, joven, imprudente y genial, que se había topado con algo que aún no podíamos comprender, en los constructores, dormidos en sus almacenes, soñando con un mundo que ya no existe. «No estamos preparados», dijo con firmeza. «Sella». Leo pulsó el detonador. La explosión quedó amortiguada por la profundidad y el hielo, pero la sintieron a través de la tierra. Un estruendo que duró casi 2 minutos. El pozo se derrumbó sobre sí mismo, las paredes se derrumbaron hacia adentro y millones de toneladas de hielo y roca llenaron el túnel que habían estado perforando durante semanas. Cuando todo terminó, el lugar volvió a ser simplemente una zona de hielo antártico, indistinguible de la infinita blancura que lo rodeaba. La estructura subterránea volvió a quedar sellada, oculta, a la espera del día en que la humanidad fuera lo suficientemente sabia como para comprender lo que encontraría. Las lecturas sísmicas mostraron un último impulso, procedente de las profundidades, fuerte y claro. Luego, silencio. La estructura volvió a su paciente letargo. Su despertar se había interrumpido. Sus habitantes, si es que aún sobrevivían, continuaban con su sueño de 12 millones de años. Presentaron un informe oficial 3 días después. Anomalía geológica investigada. El objeto es inestable debido a la dinámica del escudo de hielo, sellado por razones de seguridad. Los datos técnicos se proporcionarán más adelante. La Fundación Nacional para la Ciencia lo aceptó sin preguntas. Solo era otro proyecto de investigación antártico. Solo otro misterio guardado en los archivos burocráticos. Pero la verdad completa, los datos reales, fueron enviados a un almacén cifrado. Escaneos detallados, vídeos de cámaras de casco, el informe escrito de Elliot sobre la visión, las notas de traducción de Adrian, el último mensaje del cristal. Todo se guardó en almacenes digitales, protegidos por capas de seguridad, a la espera del día en que la humanidad estuviera lista para saberlo. El 10 de diciembre se subieron al avión de transporte que los llevaría de vuelta a la civilización. Elliot se sentó junto a la ventanilla mientras el avión ganaba altura, observando cómo la estación Berkner se reducía hasta convertirse en un punto en la infinita meseta blanca. A su lado estaba Nina, todavía analizando los datos en su ordenador portátil
incapaz de dejar escapar el secreto. Leo dormía, agotado por semanas de trabajo constante. Adrian miraba por su ventana, con la mente claramente absorta en las consecuencias que le perseguirían hasta el final de sus días. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nina, sin apartar la vista de la pantalla. Observamos, dijo Elliot. Vigilamos esta región en busca de cualquier indicio de reanudación de la actividad. Continuamos nuestras investigaciones, buscando patrones, pruebas de otras estructuras. Los constructores dijeron que el ciclo se repite, que antes de ellos hubo otros. Quizás haya otros depósitos esparcidos por todo el globo. Más civilizaciones selladas, esperando. Investigar esto adecuadamente puede llevar décadas. Los constructores esperaron 12 millones de años. Nosotros podemos aguantar unas cuantas décadas. Adrian se inclinó sobre el pasillo. Estaba pensando en lo que viste, en el ciclo. Si la Tierra se reinicia periódicamente, arrasando con toda la vida que se ha desarrollado, entonces, todo lo que hemos construido, toda la civilización humana, existe en una ventana temporal de estabilidad. ¿Cuán temporal?, preguntó Leo, despertando de su letargo. El ciclo de los constructores parecía operar a escala de decenas de millones de años. La última gran extinción fue hace 66 millones de años, cuando un asteroide acabó con los dinosaurios. Pero hubo otras, 5 grandes extinciones que conocemos y docenas de otras más pequeñas. ¿Y si eso es un ciclo? ¿Y si la Tierra tiene mecanismos de reinicio incorporados que se activan periódicamente, limpiando el tablero para nuevos jugadores? Entonces vivimos a crédito, dijo Nina en voz baja. Toda nuestra especie, toda nuestra historia, se ha construido durante las pausas entre catástrofes. El avión se inclinó, girando hacia el norte, hacia Christchurch, hacia la civilización, hacia un mundo que no sabía lo frágil que era realmente su existencia. Abajo se extendía la Antártida, blanca e infinita, guardando sus secretos hasta el momento oportuno. Elliot sacó su teléfono y buscó la foto de su hija. Claire en un partido de fútbol, sucia y sonriente, sin sospechar en absoluto que su padre acababa de alejarse del descubrimiento más profundo que jamás haya hecho un ser humano. Al fin y al cabo, estaría en casa por Navidad, la abrazaría y le diría que la quería. Y tal vez, si ella hacía las preguntas adecuadas, él le insinuaría la verdad, que no estamos solos, que nunca hemos estado solos, que la inteligencia ha surgido muchas veces en la Tierra, y cada civilización pensaba que era especial, que era diferente, que sería la que sobreviviría, hasta que el ciclo volvía a empezar. Los archivos cifrados se encontraban en servidores protegidos en 3 continentes, protegidos por contraseñas y niveles de acceso que solo conocían 4 personas. Dentro de esos archivos esperaba la verdad. Fotografías de salas que precedieron a la historia de la humanidad, traducciones de símbolos escritos por seres que alcanzaron la civilización cuando los antepasados de la humanidad aún eran mamíferos primitivos. Registros del cristal que mostró a Elliot un pasado profundo y un futuro cíclico. Quizás algún día estos archivos se abran. Quizás la humanidad madure lo suficiente como para manejar este conocimiento sin pánico ni negación. Quizás aprendamos de lo que dejaron los constructores y desarrollemos nuestras propias estrategias de supervivencia en el ciclo. Garantizamos que, cuando la Tierra entre en su próxima fase de cambios catastróficos, estaremos preparados. Pero hoy no, todavía no. En las profundidades del hielo antártico, en salas selladas por el tiempo, la estructura resistía. El cristal latía suavemente, contando los segundos que se acumulaban en años, décadas, siglos. A su alrededor funcionaban sistemas basados en principios que la ciencia humana aún no había descubierto, manteniendo temperaturas y entornos que no deberían existir. Y aún más abajo, en secciones a las que Elliot no había llegado, dormían los constructores,
preservados por tecnologías que borraban la línea entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el sueño. Algunas cámaras de conservación se averiaron en 12 millones de años y sus habitantes se perdieron para siempre. Pero otras siguieron funcionando con paciente fiabilidad, manteniendo su carga a lo largo de las eras geológicas, esperando la señal de que el ciclo había terminado. El toque de Elliot envió un impulso a través del sistema, un momento de contacto que la estructura interpretó como un posible despertar. Pero el derrumbe del pozo interrumpió la secuencia. Convenció a los sistemas automatizados de que las condiciones aún no eran estables, que se necesitaba más tiempo. Así que los constructores continuaron durmiendo. Sus sueños abarcaban eones. Su conciencia se conservaba en estados que la ciencia humana no podía comprender. Esperando. Siempre esperando. En una sala, una alta figura permanecía en perfecta estasis. Su cuerpo se había congelado en el momento de su entrada, 12 millones de años atrás. Su rostro, más estrecho que el de un humano, con ojos más grandes y más separados, conservaba una expresión que podía ser esperanza, o miedo, o determinación. Alrededor de su cuello colgaba un dispositivo que pulsaba con una tenue luz azul verdosa, en perfecta sincronía con el cristal del corazón de la estructura, al compás del latido de una civilización que intentaba resistir, que se había sellado a sí misma con la esperanza de despertar en un mundo mejor, que había dejado mensajes para aquellos que vendrían después. El ciclo nunca termina. La Tierra recuerda. Prepárense, preserven, soporten. Arriba, el hielo se hacía más espeso, capa tras capa, añadiendo sus propias páginas a una historia que se perdía en un pasado más lejano de lo que nadie podía imaginar. El viento aullaba sobre la meseta, borrando todo rastro de presencia humana, cubriendo el pozo sellado con nieve fresca. La naturaleza recuperaba lo que había sido perturbado por un breve instante, y en el cielo sobre la Antártida, los satélites continuaban su interminable vuelo, escaneando los escudos de hielo, monitoreando el clima, recopilando datos que serían analizados por científicos que no tenían la menor idea de lo que había debajo. Pero en una base de datos, en archivos cifrados y protegidos por 4 contraseñas, esperaba la verdad. Imágenes, datos y pruebas que algún día lo cambiarían todo. Cuando la humanidad estuviera preparada, cuando fuéramos lo suficientemente maduros como para comprender lo que habíamos encontrado y lo que significaba. Elliot Kane estaba sentado en el avión, volando de regreso a casa, llevando consigo un conocimiento que pesaba más que las montañas. La visión del cristal le había mostrado la verdadera historia de la Tierra. Ciclos de creación y destrucción que se perdían en un pasado inimaginable. Civilizaciones que surgían, caían y desaparecían sin dejar rastro, de modo que las siguientes nunca sabían que habían existido, y la humanidad era solo el último y más reciente ciclo. El capítulo actual de una historia que no tenía fin, solo pausas entre catástrofes. Pensó en Claire, en el mundo en el que había crecido, en las preguntas que le haría cuando fuera lo suficientemente mayor como para comprender. Pensó en los constructores que dormían bajo el hielo, en sus esperanzas y temores, en los mensajes que habían dejado para los que vendrían después. El ciclo nunca termina. Algún día, tal vez pronto, tal vez dentro de millones de años, la Tierra entrará en otra fase. Los continentes se desplazarán, el clima cambiará, las especies se extinguirán, y cualquier forma de inteligencia que exista en ese momento, ya sea humana o de otro tipo, evolucionada o conservada, se enfrentará a la misma elección que los constructores: adaptarse o esconderse, sufrir o perecer, dejar mensajes para los que vengan después o resignarse a la desaparición total. El avión ascendía por encima de las nubes, hacia un cielo despejado donde, a pesar de la luz del día que se atenuaba, se veían las estrellas.
Las mismas estrellas brillaban sobre los constructores hace 12 millones de años. Observaban cómo se sellaban a sí mismos. Montaban guardia mientras los constructores dormían. Los continentes se desplazaban y nuevas especies evolucionaban. Y esas estrellas seguirán brillando dentro de millones de años. Cuando el ciclo comience de nuevo, cuando la Tierra se reinicie una vez más, cuando lo que venga después tenga que tomar la misma decisión imposible. La historia de un planeta que se destruye y se recrea cíclicamente, dando origen a la inteligencia una y otra vez, esperando cada vez que el siguiente sea lo suficientemente sabio como para sobrevivir. La historia de la Tierra, y la humanidad apenas comenzaba a leerla. Muy abajo, bajo kilómetros de hielo y millones de años, el cristal latía con paciente regularidad, esperando, leyendo, grabando, recordando. El ciclo nunca termina, pero tal vez esta vez, alguien estará preparado cuando comience de nuevo. Tal vez.